Sí. Sí, sí. Es chévere. Muy interesante. Ahí sí está. Gracias. Teléfono, hasta los campos de teléfono. Ya no busqué el teléfono. Nos corren. Sí. Sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, a todas las personas que se dieron el tiempo de escaparse de todas las tentaciones que hay en los stands de libros y venir a escucharnos. Mi nombre es Dolores Rojas, trabajo en la Fundación Heinrich Böll, una fundación alemana vinculada al Partido Verde Alemán, y me da mucho gusto presentarles en esta ocasión una publicación que se llama Minerales Críticos para la Transición Energética. La Fundación tiene entre sus líneas de trabajo... ¿Sí está prendido? Sí, está prendido. Tiene entre sus líneas de trabajo los derechos humanos, la democracia y también el medio ambiente. Y esto cruzado con la justicia de género. Entonces, muchas de nuestras publicaciones, de nuestros debates, de nuestros foros y de nuestras alianzas tienen que ver con estos temas, con personas que estudian, personas que trabajan, que impulsan estos temas. En este caso, la transición energética de la que mucho se habla, de que es necesario por el cambio climático, pareciera de repente no solo obligada, sino una cosa que va a resolver en automático todos los problemas. Bueno, aquí vamos a analizar un poco que no es tan así, no es tan en automático y no es tan de solución, ¿no? Solo transicionar hacia algún lado. Pero bueno, nuevamente muchas gracias, y para esta presentación están aquí los autores del libro, los tres son autores del libro, y va a empezar Carlos Tornel. Se los voy a ir presentando uno por uno para no alargarme en el inicio. Carlos Tornel, él es candidato a doctor e investigador en la Universidad de Durham, en Reino Unido. Sus líneas de investigación son la descolonización de la transición y la justicia energéticas, pensadas fuera del marco del capitalismo, más allá de eso. Y desde 2012 colabora con movimientos y organizaciones sociales en México. Pues sin más, Carlos, bienvenido, muchas gracias. Excelente. Tienes 10 minutos. Muchas gracias, Lola. Sí, te agradezco si me detienes. Si no, aquí me quedo un rato. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Agradezco mucho a la Fundación Heinrich Böll por darnos este espacio para publicar este libro, y pues a mis coautoras, ¿no? A Betty, que fue la que tuvo la brillante idea de hacer este proceso, y a Leila, que también fue un gusto trabajar con ustedes dos. Pues bueno, me toca a mí tal vez empezar explicando a qué nos referimos o por qué esto es un problema, ¿no? Porque este es un tema que nos invitó a hacer un libro al respecto. Por varios años hemos estado trabajando desde sociedad civil, con movimientos sociales, por ejemplo, muy cercanos a la Alianza Mexicana contra el Fracking y otras asociaciones, en donde hemos estado tratando de identificar
pues, qué está pasando con el problema energético, cómo se está dimensionando, cómo se está diseñando la transición energética. Y lo que nos dimos cuenta es que es una visión demasiado simplista de lo que viene, ¿no? El modelo, digamos, decir, el discurso hegemónico, lo que se discute en las conferencias internacionales de cambio climático, lo que la mayoría de los gobiernos a nivel internacional están proponiendo, es hacer una sustitución, ¿no?, tecnológica, y no están problematizándola políticamente, es decir, no están entrando a la discusión de qué implica pasar de un modelo basado de combustibles y energía fósil a uno basado en energía renovable, ¿sí? Lo que habríamos que pensar así de forma muy simple es que el modelo de fósiles lo que hizo fue, pues, abonar una cantidad enorme, ¿no? Son millones de años de energía concentrada, ¿no?, de los dinosaurios, las plantas de hace millones de años que se quedaron en el subsuelo, ¿no? Y esa energía concentrada solar que básicamente pudimos utilizar para, pues, piensen, ¿qué hizo la modernidad capitalista? Pues son carreteras, las SUVs, ¿no?, estas camionetas que están por todos lados, un modelo de movilidad inmediata, energía en la punta de los dedos, ¿no?, internet, interconexión absoluta de todo, ¿sí? Pero para eso se necesitó un montón de energía. El problema es que las energías renovables tienen un menor, la energía que producen es menor a la que producen los combustibles fósiles, ¿sí? Entonces la idea que ellos nos están proponiendo es que podemos simplemente sustituir una cosa por otra, y lo que no nos están diciendo, lo que le podríamos llamar el lado oscuro de la transición energética, es que para hacer eso, pues el impacto sería enorme, ¿sí? Y uno de esos impactos, o sea, el costo que eso tendría sería que los minerales necesarios para hacer esa transición, pues tienen un costo gigantesco para los lugares donde se van a extraer, un problema que además no se pueden reciclar la mayoría de estos minerales, ¿sí? Y que al mismo tiempo esos minerales pues están llegando picos, Betty hablará un poco más de los picos, ¿no?, de esas emisiones. O sea, hay una tasa decreciente del retorno de los minerales y de la propia energía. Entonces, entre más, ya sacamos todo lo más fácil de sacar de la superficie de la Tierra, cada vez tenemos que ir más hondo, cada vez tenemos que mover más tierra, cada vez tenemos que afectar más territorios, y cada vez tenemos que desplazar y afectar ecosistemas y personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay varios ejemplos que ya están como sonados mucho a nivel internacional. El litio, por ejemplo, en Atacama, en Chile, en lo que le llaman el triángulo de litio, que es Argentina, Chile y Bolivia, pues ya, digamos, la expansión territorial en las almueras para producir el litio es cada vez más grande, ¿no? Es una afectación terrible al ecosistema del desierto, pero también empieza a afectar a comunidades indígenas que suelen habitar en estos territorios, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, en la producción de cadmio en el Congo, cobalto en el Congo. Vemos también que es una forma muy rudimentaria de extraer este tipo de minerales, y pues que también acaba, pues la gente tiene una esperanza de vida muy baja, ¿sí? Lo vemos con las tierras raras, que son las cosas que se necesitan para las turbinas eólicas. En los imanes que tienen dentro demandan cada vez más de estos minerales, y pues tienen un impacto y un costo, pues, a nivel local muy fuerte, ¿no? Entonces empezamos mapeando esa discusión de los minerales, pero también de paso nos dimos cuenta que las energías renovables no son renovables, o sea, en realidad dependen de un modelo fósil. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que todo el modelo, o sea, la cadena de producción de las energías renovables, de los paneles solares, de las turbinas eólicas y de las baterías, que son como las que son las más utilizadas ahora, pues necesitan un modelo globalizado de producción, ¿sí? Tienen que ir a sacar la balsa, cortarla en Sudamérica, luego ensamblan todo en China, ¿sí? Y se necesita combustibles fósiles para moverlo de un lugar a otro, y luego se instalan, pues, principalmente en el norte, ¿no? Ahorita los países con más avance de energías renovables o electromovilidad son Noruega, Dinamarca, ¿no? Entonces, el norte es quien está acumulando, digamos, esas renovables, y el costo asociado de la producción, la degradación, la colonización de la atmósfera por los gases de efecto invernadero, pues está tocando al sur, ¿sí? Al sur me refiero, digamos, al sur global, los países, entre comillas, subdesarrollados en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, los costos se están externalizando, mientras que el norte está avanzando hacia una descarbonización. Entonces, un poco el discurso que ponemos aquí es que esta transición energética, desde el punto de vista hegemónico, está reproduciendo un modelo, pues, como neocolonial, ¿sí? Verde. Entonces le estamos llamando el colonialismo verde o el colonialismo climático, ¿no? Un modelo en donde la descarbonización en el norte va a venir de un costo, una zona de sacrificio que se va a quedar en las periferias, que se va a quedar asociada a las expulsiones, a las degradaciones de ecosistemas en el sur, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver un modelo que, pues, viene con un costo ecosocial muy grande, ¿no?
ya no es solamente una cosa, digamos, que está allá afuera. En México también empezamos a ver ya estos conflictos. Está, por ejemplo, el istmo de Tehuantepec, donde se han instalado ya varios parques eólicos y donde ha habido afectaciones importantes. Tenemos algunos casos en Yucatán, en donde también se han documentado afectaciones por turbinas y por mega instalaciones de paneles solares. Y también ya ahora más en el norte, ¿no? Poco a poco va pasando hacia la zona del desierto, pero vemos que también viene asociado a un impacto pues importante. Entonces, creo que la cuestión que ponemos entonces es cómo sí una transición energética. Y ya con eso voy cerrando, ¿no? O sea, hemos identificado que este modelo está asociado al modelo del capitalismo fósil, o sea, el capitalismo verde o esta transición energética verde. Lo que está haciendo es pues reafirmar esas estructuras hegemónicas del modelo de extracción capitalista, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer un poco al final del texto, no les planteo resumir, pero sí es presentar en vez de hablar de transición, hablamos ahora de transformación energética. Y agregamos esta palabrita transformación porque creemos que el término transición ya no da, ¿sí? Hoy las principales empresas mineras del mundo hablan de transición energética, hablan de que ellas son la clave para la descarbonización del futuro, ¿no? Y que ellas hablan incluso de justicia climática, las mineras, ¿no? A pesar de que son las principales promotoras del problema, ¿no? Entonces ya vemos que ya está cooptado, corrompido la idea de la transición energética. Es muy fácil llenarla con lo que sea. Entonces un poco lo que proponemos acá es hablar de una transformación, es decir, tenemos que transformar la forma en la que producimos energía. Sí, dejemos los fósiles, no estamos diciendo, no estamos tratando de celebrar que los fósiles son gran cosa, al revés, hay que dejarlos en el subsuelo, pero tenemos que transformar un modelo de consumo distinto de energía. ¿Sí? La pregunta que está detrás de eso es ¿para qué y para quién es la energía? ¿Sí? Un montón de energía que se genera y se produce y se desperdicia también se va para producir cosas que realmente no necesitamos, ¿sí? Y vivimos en un mundo donde hay una enorme inequidad energética, ¿no? Cerca de 1.000 millones de personas no tienen acceso a energía y otras 1.000 millones tienen acceso insuficiente, o sea, no pueden satisfacer todas sus necesidades. Entonces vivimos en un mundo de muchísima producción energética, un enorme desequilibrio de acceso y de inequidad, y al mismo tiempo en un contexto de colapso del clima, ¿no? Entonces es momento de no solamente transformar la forma en la que producimos energía, sino la forma en la que consumimos, demandamos y usamos la energía, ¿no? Y para eso, y ahora sí ya con eso ya cierro, proponemos una visión transformativa de energía que sea dialéctica, metabólica, histórica y decolonial. Y eso está medio complicado, es un trabalenguas, pero básicamente lo que quiere decir es que tenemos que entender que la transformación de un lugar, ¿sí?, de donde demandamos energía, va a transformar otro. Hay una conexión metabólica entre un lugar y otro. No podemos separar esa discusión, ¿sí? Entonces, si un lugar se propone ir a la transición, o sea, propone reducir energía o hacerla renovable, lo que sea, tenemos que ver cuál es el costo asociado y a dónde se va, ¿sí? Por eso es importante reducir el consumo. Por eso propuestas como el de crecimiento, propuestas que empiezan a hablar de una transformación desde otro punto de vista, desde el consumo, nos ofrecen dar ese paso, ¿no? De colonial, porque tenemos que reconocer que hay un colonialismo asociado a ese modelo, un neocolonialismo. Entonces, pensarla desde esa otra forma es transformativo. ¿Por qué? Porque nos deja ver también los costos que vienen hacia el sur, hacia las otras formas de existir, etc., ¿no? Y histórica, porque no podemos dejar de lado los impactos asociados de las energías que ya existen, o sea, de los fósiles. Tenemos que reconocer que hubo inequidades en ese modelo y que el nuevo modelo, basado en las renovables, tiene que resolver esos problemas también. O sea, tenemos que asegurar acceso a la gente a energía, ¿sí? El tema es, tenemos que reducir el consumo total de energía. Y sí se puede, ¿no? Podríamos ser 10.000 millones de personas y satisfacer las necesidades de todas, absolutamente cada una de las personas, con menos energía que se produce hoy, ¿no? O sea, en los próximos 20 años. Entonces, de que se puede, se puede. El tema es que hay alguien, o algo, voy a decirlo, que debería decir en secreto en fuerte, es el capitalismo, quien está absorbiendo la mayoría de ese consumo energético. Entonces el tema es que tenemos que descapitalizar, por así decirlo, el modelo de la transformación energética. Y es por eso. Muchas gracias, Carlos. Sí, bueno, para la fundación se empezó hace, ¿qué será? Hace casi 10 años, empezó a asomarse justamente a las industrias extractivas, a los impactos ambientales, sociales, los impactos diferenciados en hombres y mujeres de la extracción de hidrocarburos, de la extracción de minerales. Y bueno, por supuesto nos encontramos en ese momento con todo este boom de concesiones mineras y demás. Muchos lugares del país están concesionados.
No todos están con proyectos en marcha, porque mucho de las ganancias de la minería tienen que ver con la especulación, ¿no? Que se sepa que allá hay esos minerales, que allá hay oro, que allá hay plata, para que ellos puedan especular con acciones y demás en la bolsa de valores. Entonces, bueno, empezamos a estudiar eso, empezamos a estudiar, por supuesto nosotros estábamos impulsando las energías renovables, pensando en energías sí, locales, descentralizadas, etcétera, y nos encontramos con los megaproyectos de renovables y nos fuimos a asomar, pues porque encontramos muchas violaciones a derechos humanos y en efecto un patrón que reproducía la desigualdad, que ahí donde se producía la energía, la gente de esas comunidades no tenía acceso a la energía, en fin, con todos estos problemas. Entonces empezábamos a discutir esta visión crítica hacia estas renovables. Cuando vino, entonces surgió ya más fuerte el término impulso a la transición energética y nos empezaron a vender el gas como combustible de transición y entonces ahí nos encontramos con la Alianza Mexicana contra el Fracking y ahora con la transición pues volvemos a ver la minería, que no hemos dejado de verla, pero ahora desde otra perspectiva, y eso es de lo que nos va a hablar Beatriz. Beatriz nos propuso esta investigación a la Fundación y nos pareció que era necesario revisar esto, qué impactos tendría para hacer una transición, qué tipo y qué cantidad, etcétera, de minerales iba a ser necesario tener, ¿no? Entonces, bueno, pues Beatriz Olivera, ella es ingeniera industrial, es maestra también en ingeniería por la UNAM, es doctorante en desarrollo rural por la UAM y ha trabajado en distintos sectores y tiene 12 años que viene colaborando con organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, Oxfam, Fundar, con la propia Fundación Bol, y actualmente dirige la organización Engenera, Energía, Género y Ambiente. Por supuesto, no puedo omitir los esfuerzos que hace el trabajo de Beatriz en construir colectivamente para impulsar distintas iniciativas, por eso ahí es que está en la Alianza Mexicana contra el Fracking, por eso es parte del grupo Territorio, Género y Extractivismo, por eso es parte también del grupo regional de Género y Extractivas y pues va acumulando mucho estudio y mucha experiencia en el tema. Gracias, Beatriz, por sí. No, muchas gracias a ti, Dolores, por invitarnos a colaborar contigo. No, hombre, al contrario, gracias por haberse animado, ¿no? a hacer eco de esta investigación, por apoyar esta propuesta y por supuesto a Leida y Carlos que también se animaron a hacerme segunda y a desarrollar capítulos pues muy interesantes en esta investigación. Yo les cuento un poco que esta idea surgió también por el acercamiento que empezamos a tener con las luchas en contra del extractivismo, en particular las luchas por la defensa del territorio y en contra de las mineras. Hace algunos años pues, yo trabajaba para Greenpeace, una organización internacional, y básicamente la apuesta allí era hablar sobre transición energética. Ahora, 10 años después, me doy cuenta que esa apuesta era una apuesta parcial, una apuesta sin reflexión profunda también, que en esos años pues tal vez teníamos que hablar, que decir, que apostar por un modelo basado en energías renovables, pero que nos estaba haciendo falta un componente primordial que no logramos ver hasta que tuvimos este acercamiento con los movimientos en defensa de los territorios. Y es aquí, a raíz de estos acercamientos, en diferentes partes del país con la gente que está siendo afectada por la minería, que decidimos entonces trabajar en esta investigación. Justamente pues para dar una visión un poco más completa de la problemática, ¿no? Ya lo decía Carlos hace un momento, es un tema global, es
es un tema que tiene que abordarse desde diferentes perspectivas, no solamente la visión ingenieril de sustitución de tecnología, sino que debe contener una visión profunda, una reflexión geopolítica, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues, es que empezamos a trabajar en esta investigación. Algunos hallazgos interesantes que les quiero compartir, pues es, por ejemplo, la enorme cantidad de minerales que se llevan, pues, estas tecnologías renovables, ¿no? Por ejemplo, encontramos en la energía eólica que se ocupan bastantes minerales para construir un aerogenerador de 3 megawatts. Les estoy hablando más o menos de un aerogenerador que tiene la altura similar a la Estela de Luz, que es este monumento que está en la Ciudad de México. Esta construcción, ni siquiera es un monumento, diría, es una construcción. Pues para construir un aerogenerador de esas dimensiones se requieren alrededor de 3 toneladas de aluminio, 4.7 toneladas de cobre, 335 de acero, toneladas de acero, y 1.200 toneladas de concreto. Entonces estamos hablando de una cantidad increíblemente grande de minerales. También, por ejemplo, para la tecnología solar fotovoltaica se va a requerir aluminio, galio, germanio, indio, cobre, estaño. Para los vehículos eléctricos vamos a encontrar que se va a requerir sobre todo tierras raras. Estos vehículos nuevos, los eléctricos, por ejemplo, el Toyota, me parece que es el Prius de Toyota, requiere alrededor de 1.46 kilogramos de neodimio. El neodimio es un mineral de tierras raras, pues muy escaso, pero bueno, pues alrededor de 1.46 kilogramos de este mineral se requiere en este tipo de autos. Entonces, bueno, encontramos que sí va a haber una gran demanda, una demanda a nivel global para poder, que ya está habiendo, no va a haber, ya está habiendo, para satisfacer pues todos estos requerimientos de la transición energética. El Banco Mundial estima que la demanda de litio se va a incrementar 488%, la de grafito 494% y la de cobalto 460%. Para el 2050, así es. Entonces, en realidad estamos hablando justo de que esta demanda, por supuesto, no va a ser uniforme, sino que va a depender de cada mineral, de la dimensión de cada tecnología y también de los recursos con los que tengan o que haya en cada territorio. Algo que hay que señalar es que también existe el famoso pico de Hoover. No solamente se aplica para las cuestiones petroleras. El pico de Hoover lo que señala más o menos es la vida, es una especie de simulación de la vida de un mineral. Cuando llega a un cierto punto, pues comienza el declive, ¿no? Ese es el famoso pico de Hoover. Entonces encontramos que el pico de Hoover para diferentes minerales pues o ya llegó o está muy próximo. Por ejemplo, el antimonio, el pico de Hoover se dio en el año 2012. Para el oro, en el año 2014. Para el níquel, por ejemplo, vendrá para el año 2032. ¿Por qué es importante este dato? Pues porque nos habla acerca de que los minerales son recursos finitos. Van a escasear en algún momento, si no es que ya está ocurriendo ese declive. Y en ese sentido, pues tampoco va a haber minerales suficientes para abastecer toda la demanda que se va a requerir, pues justo para la transición energética. Ese es uno de los primeros puntos que tenemos que pensar, que son recursos pues finitos. Otro de los puntos a través del cual plasmamos aquí en la investigación y que ustedes van a encontrar, pues tiene que ver con los conflictos y con la reconfiguración geopolítica que demanda ya actualmente la extracción de estos minerales. Encontramos, por ejemplo, que ya hay conflictos socioambientales asociados a la extracción de estos minerales. Un caso de conflicto que ustedes van a poder revisar aquí en el trabajo es el del litio en Portugal, la explotación de cobalto, pues justo en parte de África, de la madera balsa, que no es un mineral, pero sí es un recurso importante para construir aerogeneradores en Ecuador y que está provocando la deforestación en parte del país.
la extracción de níquel en Guatemala también. En general, lo que nosotros concluimos después de hacer un breve mapeo de estos conflictos, pues es que vamos a encontrar ya afectaciones al agua, a la biodiversidad, que va a haber también afectaciones a los derechos colectivos de pueblos indígenas, sobre todo a la tierra y al territorio, cuestiones de trabajo infantil, sobre todo por la extracción de cobalto, que además está asociada pues a los minerales de conflicto, trabajo forzado, violencia, corrupción, etc. En ese sentido, hay un caso que también plasmamos aquí como parte de la investigación, que por supuesto es el caso de México. No quisimos solamente hablar de lo global, sino tenemos que hablar del país. Y aunque hasta ahora la matriz energética está fosilizada, tenemos alrededor del 75% de la electricidad que se genera en este país que proviene de combustibles fósiles, pues también encontramos que hay metas y hay compromisos. Entonces, hay una meta del gobierno mexicano de el 35%, generar el 35% de electricidad proveniente de fuentes limpias para el 2024 y de, al menos para el año 2034, lograr que existan 3.46 millones de vehículos eléctricos. En ese sentido, nosotros nos preguntamos, y lo preguntamos también ahora y lo dejamos como reflexión, si el país está preparado para la transición energética o cómo es que se plantearon estas metas, ¿no? Estamos tomando las medidas necesarias para poder llevar a cabo estas metas, tanto de producción de energía eléctrica como de vehículos eléctricos. Esa es una primera pregunta. Otra cosa que encontramos también, todavía tengo tiempo, ¿verdad? Ya casi voy cerrando. Es que en México existen 1065 proyectos mineros enfocados en minerales para la transición energética. Todos estos proyectos están en alrededor de 26 entidades federativas, es decir, en casi todo el país. Y algunos de los principales estados en donde hay estos proyectos pues son Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. No nos extrañe porque son precisamente los estados mineros por excelencia. Lo que sí nos preguntamos es si en estos estados se llegaran a continuar incrementando la extracción minera, pues cómo debería realizarse este tipo de extracción. ¿Deberíamos continuar con este modelo basado en el despojo, basado en la explotación y violatorio de derechos humanos a costa de tener vehículos eléctricos y energía limpia? Nosotros creemos que no. En ese sentido, les comparto que estamos trabajando también en un colectivo, que es el colectivo Cambiémosla Ya, a través del cual también buscamos poder modificar la ley minera, considerando también que esa tendría que ser una medida urgente en el corto plazo, pero que tendríamos que apostar a lo que ya mencionó Carlos hace un momento, a un modelo de transformación energética. Es decir, no podremos continuar, no deberíamos continuar como país apostando por un modelo energético fósil, pero tampoco podemos apostar por un modelo basado en energías limpias, pero que detrás tiene a un modelo minero de despojo y violatorio de derechos humanos. Creemos que eso no es admisible y por supuesto menos ahora en un gobierno que se dice de transformación. En ese sentido, pues solo me resta dejarles estas preguntas, tal vez tengamos unos minutitos al finalizar, pues para la reflexión, ¿no? ¿Cómo debería transformarse la extracción de minerales en este país? Y justo si estamos preparados o no para una transición energética. Y bueno, pues eso, muchas gracias. Gracias, Betty. Si me quedaba viendo no era por el tiempo, era porque estoy muy interesada en lo que estás diciendo, estoy así azorada con los datos que das. Bueno, tenemos también a otra de las autoras de esta investigación, que es la doctora Aleida Samar Alonso. Ella es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid,
profesora investigadora del Departamento de Producción Económica y coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables, integrante también del grupo de asesoras y asesores de comunicación del conocimiento, todo esto de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación: economía política, economía ecológica, extractivismo, minería, sustentabilidad, ecofeminismo, movimientos y conflictos socioambientales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, también a la Junta Internacional de Economía Ecológica, forma parte de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas y de la Red de Energía y Poder Popular en América Latina. También del Grupo de Trabajo de Geografía Crítica Latinoamericana de Ciencias Sociales y del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos del Desarrollo Rural, ambos de Claxo. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, de la Comisión Evaluadora de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y es parte del Consejo de la Organización No Gubernamental Engenera, Energía, Género y Ambiente, y también integra diversas colectivas en temas relacionados con los impactos de la minería. Y bueno, no les cuento los muchos libros, artículos y demás en los que ha participado y ha publicado, en los congresos y en las conferencias que ha dado. Entonces, mejor le doy tiempo para que nos comparta sus hallazgos. Gracias, Aleida. Al contrario, muchísimas gracias, Dolores, por la presentación. También, como ya comentaba Betty hace un momento, ¿no? Agradecer pues la confianza para el proyecto, agradecer muchísimo a Betty por la invitación. Es que esto me queda como muy chiquito. Agradecer a Betty por la invitación para la colaboración y bueno, fue un gusto poder colaborar junto con Carlos, con Betty y obviamente gracias a Jenny también, porque nos ayudó a que el libro estuviera listo el día de hoy. Corrió mucho, como sabemos, no solo para llegar a Guadalajara, sino para que el libro estuviera listo. Entonces, bueno, gracias y gracias a ustedes también por acompañarnos. Yo les voy a contar algunas cosas así breves, ¿no? Espero, si me tardo mucho me avisan. Lo primero es de dónde surge el concepto de transición energética. Este concepto justo surge en la década de los 70, porque Jimmy Carter, ¿no? Presidente de Estados Unidos, estaba muy preocupado porque se estaba agotando el petróleo. Ya Betty nos contó, ¿no? De este pico de Hoover, que justo se predice en la década de los 70. Entonces Carter, al estar muy preocupado por eso, entonces empezó a decir que teníamos que hablar y discutir de un mundo post-petróleo. Y ahí surge el concepto de transición energética. Pero resulta que después empezaron a darse cuenta que había otras cosas como la técnica del fracking, ¿no? Y además también se empezaron a dar cuenta de esta preocupación es porque se estaban acabando ciertos recursos que obviamente son finitos, ¿no? Entonces ahí se estaban acabando los minerales, se estaba acabando el petróleo, el gas, como también lo decía hace un momento Dolores, y ahí se le empieza a dar importancia a estas dos palabras. ¿Por qué lo cuento? Para que nos demos cuenta de dónde viene. O sea, que justo viene de los mismos que algún momento han hablado de esta sustentabilidad, de este crecimiento verde. O sea, que en realidad solo es cambiar el discurso para seguir extrayendo y explotando más los recursos naturales y a la gente, como bien lo decía Betty. Entonces, bueno, yo lo que hice fue preparar algunas palabras, aquí se las voy a contar, ¿no? Primero voy a empezar contándoles que sobre una película, seguramente todo el mundo la ha visto, tiene referencia de Avatar, sobre todo los más jóvenes. Bueno, ahí hay una invasión a un mundo ficticio para obtener un recurso fundamental para la industria. En la película, no, nuestro mundo justo está obligado a buscar otras fuentes de energía porque ya no tenemos suficientes recursos disponibles. Y esto nos está conduciendo pues, a una debacle industrial. Entonces estamos dispuestos a destruir una civilización entera para salvar a la nuestra. Lo que se parece mucho a la realidad, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora. Entonces, la ligera crítica que a mí me parece que subyace, porque es ligera, en esta película, refleja un poco lo que estamos viendo en la actualidad, que una pequeña cantidad de países, los G7, los que forman el grupo de los 7, ¿no? Que están buscando desesperadamente garantizar justo su subsistencia, liderazgo económico a cualquier costo. Genocidio, destrucción ambiental, desplazamientos, sin importarles militarización, entre otras cosas. Actualmente se dieron cuenta que se enfrentan a un grave problema que es el límite natural del planeta para mantener ese crecimiento económico e industrial. Entonces, ya no hay, como decía hace ratito, ¿no? Ya no hay recursos naturales suficientes para mantener a nuestra civilización, ¿no? Al paso que vamos. Así como hemos vivido, como hemos consumido, como lo decía justo Carlos, ¿no? Como hemos crecido, con los datos que nos dio justo Betty de cuánto se utiliza de toneladas y de acero para solamente una torre de eólica, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es que se van a empezar a presentar diferentes crisis multidimensionales, que ya las estamos viendo, de salud, económicas, ambientales, políticas y demás, ¿no? Con efectos letales para la mayor parte de la humanidad. Quizá muchos nos preguntemos de pronto, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de este colapso en el mundo si así llevamos
miles de años viviendo. Y algunos piensan o dicen que esta crisis, ¿no?, son teorías conspiratorias nada más, ¿no?, y que son creadas por ecoterroristas, justo sin mucho que hacer, o por estos ambientalistas infantiles también, ¿no?, han dicho algunos presidentes, ¿no? Entonces podemos debatir todo el día sobre esos procesos productivos que son depredadores, que hay injusticia ambiental, ¿no?, pero no nos llevaría a nada. Entonces lo importante es hablar de los procesos que nos han conducido hasta acá, ¿no? Entonces, antes de hablar específicamente como de minerales críticos, les voy a comentar un poquito de lo que también decía Carlos, nuestra transición metabólica global. Sucedió a mediados del siglo pasado, ¿no? Este término, demostrado por varios especialistas que investigan el tema, se ha ido modificando, pero habla principalmente del flujo de materiales y energía. O sea, cuánto hemos usado de todos los materiales que hay y de la energía. Y además, en los últimos 100 años, y cómo esta energía, o sea, bien decía Georges Kurrogen, ¿no?, que en algún momento tiene que ir a dar. Entonces siempre va a terminar en un residuos. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Pues hemos utilizado, lo que más hemos usado es la biomasa, que significa pieles, residuos alimentarios, maderas, ¿no?, y algunos pocos metales, pocos, fíjense, a pesar de que estamos hablando de minerales críticos, son pocos. Y esto es cómo se ha intensificado esa extracción y esta industrialización. Entonces, igual recursos minerales e hidrocarburos, que además he intentado decir que son sustentables algunos de ellos. Ya bien decían también mis compañeros, ¿no?, que cómo se habla ahora del sector minero diciendo que es sustentable porque recicla un poquito de agua. Entonces, justo lo que estoy diciendo, ni siquiera estoy hablando de toda la infraestructura energética, sino solamente estoy hablando de lo que hacemos en esta civilización, ¿no? Si volteamos a cualquier lado, justo nuestra ropa, nuestra comida, el transporte, cómo llegaron aquí, entonces todo esto solamente es posible porque hay energía y porque hay gigantescas cadenas de extracción detrás y hay producción que transformaron toneladas de minerales, ¿no?, para lograr la creación de lo que estamos usando. Mi tableta, mi celular, ¿no? Entonces somos tan dependientes de estos recursos que además algunos ni siquiera los poseemos. ¿A qué me refiero? Puede que en nuestro territorio ni siquiera existan esos minerales o ni siquiera ya exista mucho más petróleo. Entonces, en el momento en que sucede un conflicto, digamos, bélico de otro estilo, a medio mundo le afecta. Ahora estamos viendo justo el conflicto en lo que se ha dado entre Rusia y Ucrania, obviamente Estados Unidos detrás de Ucrania, y estamos viendo cómo han subido el costo, el precio más bien, del pan, el precio del gas, el precio de la electricidad. Y es en un lugar muy lejano del mundo. O sea, muy lejano para nosotros, ¿no?, horas para llegar allá. Y esto afecta a nuestra supervivencia. Entonces, bueno, muchos de estos recursos, vale la pena decir, sobre todo estos minerales, son relativamente escasos, pero tienen algunos usos, ¿no?, para la industria alimentaria, textil, energética y militar, que en el largo plazo va a ser imposible que los sigamos usando de la misma forma. Entonces, ya también lo comentaba Betty, algunos de estos recursos son más escasos que otros, algunos están demasiado concentrados en ciertos lugares, ¿no?, y no todos podemos acceder a los mismos. Y esto también genera una amenaza para la sociedad, porque hay un desbalance. Y esto va a provocar, pues, que haya de algún lado del mundo, lo decía también Carlos, ¿no?, mayor poder productivo, comercial, por ejemplo, los países del norte que los del sur. Entonces, en términos resumidos, es por eso que estos recursos se convierten en estratégicos y en críticos. Entonces, la principal diferencia entre estratégicos y críticos es que el riesgo que representa para quien lo domina de esta forma. Para China puede ser crítico porque le cuesta más trabajo obtenerlo, o al contrario puede ser estratégico, y para Estados Unidos puede ser crítico. China tiene tierras raras, China tiene un montón de minerales, pues para él sería estratégico, ¿no? Claro. Es algo con lo que puede negociar y hablar geopolíticamente, y para Estados Unidos pues sería crítico y preocupante. Entonces, bueno, los minerales estratégicos son los que se utilizan intensivamente en la industria, ¿no? Entonces, ya lo decía también Betty, ¿no? Depende cómo se utilicen y la cantidad, es lo que va a definir también esa función. Y los críticos, es cuál, que son escasos y no me ayudan para mi soberanía económica. No sería de asombrarnos por qué en nuestro país justo se habló de nacionalizar el litio y por qué tanta importancia en querer extraerlo en algún momento, porque lo vemos como un mineral estratégico en nuestro caso. Entonces, bueno, ¿por qué parece que estamos al borde de este colapso y qué tiene que ver todo esto con los minerales críticos y estratégicos? Bueno, porque dependemos de unos pocos recursos, especialmente los energéticos. Hemos alcanzado, como también lo decía bien Betty, ¿no?, este pico de Hoover, el pico estratégico. Logramos extraer justo la máxima capacidad que se puede obtener de estos de forma natural, y desde la primera mitad del siglo pasado ya no podemos maximizar nuestra capacidad extractiva, por ejemplo, del petróleo, sin gastar más energía de la que se obtiene de vuelta. Cada vez nos cuesta más caro extraer un barril de petróleo y además cada vez gastamos más energía. Entonces, bueno, la mayoría de las naciones en el mundo lo que comenzó a hacer es, como ratas en quemazón, ¿no?, buscando salidas a este problema de la crisis civilizatoria, y lo único que ocurrió fue reemplazar un recurso, o sea, el petróleo, ¿no?, que ya era escaso, con otros más escasos que son los minerales críticos para esta supuesta transición energética postpetrolera. Entonces, bueno,
voy a intentar resumir porque sé que tengo aquí un montón de cosas que decir, pero voy a intentar, ¿no? Porque si hay preguntas. Nos estamos enfrentando a un problema, me parece a mí que muy fuerte. Hay varios escenarios. El más complicado es el que estamos viendo ahora, ya el gas y el petróleo, ya los minerales, ¿no? Y bueno, sencillo, algunas cuestiones sencillas. Los minerales están, ya también lo comentaban mis compañeros, en los celulares. Justo en solo los celulares tienen indio, estaño, tierras raras para fabricar las pantallas, litio, cobalto y grafito en la batería, bromo o magnesio en la carcasa plástica y todo tipo de elementos en sus circuitos integrados. También los metales preciosos y los semipreciosos como oro, plata, cobre para las conexiones, el tántalo, el galio, el arsénico, el fósforo o el antimonio en los circuitos integrados también y en semiconductores. Y bueno, varios más para que ya no se los recite todos, pero por ejemplo las tierras raras en las unidades de vibración, aquí también podemos tenerlas. Entonces nada más así como algunos datos, ¿no? Para que piensen, o lo pensemos todos un poquito, cómo nos obligan también a cambiar cada determinados años los celulares. Y justo cada 1 o 2 años los cambiamos, con todos los minerales que ya les dijimos que tenían. Ya no les digo los datos que ya les dio Betty justo de las eólicas, no para no repetir, pero justo nada más para que pensemos, países como China tienen más de 3.000 aerogeneradores. Entonces, bueno, se seguirán preguntando y voy a intentar cerrar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que sean críticos estos minerales? A lo mejor no hay una respuesta concreta, pero justo decíamos, depende del país. Para Estados Unidos tiene una lista de 15 minerales que determina críticos, Europa 30, China 28, y así va cambiando dependiendo cómo lo necesitan y cómo lo utilizan. Entonces tienen 3 características similares los minerales estratégicos o críticos. Una, el volumen de la producción disponible. 2, la capacidad de extracción. Y 3, el impacto de su escasez. Entonces, bueno, ¿El impacto de qué? de su escasez. Okay. Solo les cuento algunas cositas más para no quedarme acá. Algunos ejemplos que me parecen muy interesantes. Creo que todo el mundo sabe lo que estaba sucediendo en Siria, o ha sucedido en Siria, ¿no? Estados Unidos le está exprimiendo al petróleo disponible a este país, ¿no? A costa de provocar un genocidio en su población. El caso de Afganistán, que desde décadas pasadas lo conocemos, es una nación que tiene enorme riqueza mineral. Todos los países del mundo se lo han estado disputando durante mucho tiempo. Y lo que hacen es decir, bueno, hay talibanes. Probablemente haya, ¿no? Pero no lo voltean de esa forma. Y en África vemos una tendencia cada vez más hostil, tanto de Estados Unidos como de Europa. ¿Por qué? Porque han comenzado de alguna forma en estas naciones también a organizar su propia soberanía e independencia. Pero estos países también son ricos en recursos naturales, en pesca, en minerales y en muchas cosas más. Entonces, justo esto que se organiza en estos países es una amenaza para los países del norte, ¿no? Porque si de ahí quiero sacar estos recursos críticos, ¿cómo le voy a hacer? Preciosos y además también tienen tierras de cultivo. Entonces, bueno, solo para, ahora sí cierro. Me gustaría pues decirles, ¿no? Que la mayoría de los puntos que comenté están en el libro, también los que comentaron ya mi querida Betty, mi querido Carlos, no igual que Dolores también, ¿no? Gracias, Dolores. Entonces creo que vale mucho la pena que lo puedan revisar en algún momento, que lo puedan leer, para que se den cuenta de lo importante que resultan estos recursos naturales, tanto a nivel social, ambiental, cultural, ecológico y político. Nada más, muchísimas gracias. Leida, sí, qué pena andar corriendo por el cronómetro, pero bueno, así es en esta feria que están una tras otra las presentaciones. Pero bueno, no quiero dejar de abrir el micrófono y si tienen alguna pregunta, algún comentario, tenemos 5 minutos, aquí es... Levanto los ojos. Pero perdón. No, si quiere poner, señor. Sí se escucha, ¿no? Sí, Sí. y de todas maneras que sepan que está Para que el quede libro grabado. y que están ahí el contacto con la fundación y demás y que podemos seguir la conversación. Gracias. Sí, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, soy Miguel. Pues parece que estamos en un callejón sin salida. Y las propuestas, no sé si ven en el libro, es pues como bajar nuestra demanda energética. Entonces, como que la solución es como tomar conciencia de ser más eficiente cada uno en nuestro consumo energético, pero resulta que aquí estamos los interesados en eso y a lo mejor los que gastan más no están. No sé, es así como una pregunta abierta. Gracias. Sí, aquí adelante. Muchas gracias. Felicitarlos por el trabajo brillante. Vamos a estudiar el libro, las propuestas, pero quiero hacer un poquito de mención
de que yo siento y tengo confianza en el ser humano y que va a evolucionar y que vamos a encontrar soluciones. Si, recordando un poquito ahorita lo de Carlos, hizo reflexionar sobre Einstein, sobre la energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, muy simple, desde la secundaria y primaria nos lo enseña. Y la energía pues es eso, transformación. Y lo que tú estabas planteando allí es transformación de la energía, pero los políticos no tienen formación científica ni técnica, entonces les cuesta mucho trabajo entender estos conceptos. A mí me tocó en un tiempo trabajé en energía nuclear, mis primeros años dentro de la carrera, y mi maestro, un gran maestro, decía, si hubiéramos conocido la energía nuclear, la electricidad a través de la silla eléctrica, la tendríamos a favor. Desgraciadamente la energía nuclear la conocimos a través de una explosión nuclear y por eso tanto miedo. Y la pregunta sería, ya no pinta en sus edades. A mí me tocó participar mucho en estos foros con el gobierno, con CFE y con 13 o 15 países que traíamos de diferentes lugares a quererle vender energía nuclear a México cuando estaba la Laguna Verde. Sin embargo, pues la Laguna Verde se vendió y peleábamos por tecnología tipo canadiense. Me tocó visitar sus plantas en Canadá, brillantes, preciosas, pero al salir de ahí veía todos los ceros en dólares que había costado construir esa planta. Y estoy en la industria equivocada. México, por más, hay gente capaz y muy preparada, pero no teníamos los recursos ni la preparación a nivel global, nacional, para hacer eso. Yo veía la primavera que queríamos hacer ahí algo de geotermia, no, empezamos en los azufres, se hizo algo, y después en Cerro Prieto con la geotermia y se hizo algo, pero en pañales, y siempre nos esperábamos con el desarrollo y la preparación de nuestro pueblo. Y yo creo que es a través de la educación y la formación como llegaremos a transformar esto. No se desespere, esto es muy valioso y tenemos que hacer que llegue a muchísima más gente, pero a los que toman las decisiones, desgraciadamente, como vemos a veces Trump hablando tonterías, y así como él, un ejemplo de muchos políticos en todo el mundo, pero no nos desesperemos, nuestros hijos y nuestros jóvenes en las universidades van a lograr la transformación. Tengo esa confianza. Muchas gracias. Gracias. A ver, no sé si nos va a dar, que les conmino a que sean concisos, breves, para que no nos quiera correr aquí la compañera de la feria. Sí, muy breve. Ningún modelo energético ha podido responder su perdurabilidad en el tiempo porque se enfrenta a las capacidades geofísicas de la Tierra, a los límites naturales, así el petróleo, así los minerales. ¿Cuándo se calcula, digamos, ustedes que son expertos en el tema, que exista la próxima alternancia o revolución energética frente al tema de las renovables? Porque obviamente así como el petróleo entró en un periodo de declive, lo van a hacer los minerales, pero en algún momento va a tener que ocurrir una nueva revolución energética para poder responder a las capacidades geofísicas de la Tierra. ¿Cuándo ustedes están pensando que ocurra eso? Y también preguntarles, ahorita en el momento energético que se encuentra México, de la interrupción de su transición energética, porque estamos en un stand-by, en una pausa por el gobierno, ¿qué se necesitaría? Tres cosas, si me podrían decir, o una, en el marco regulatorio o a los tomadores de decisión, para que cuando se vuelva a poner en play la transición energética en México, dejemos una huella que no sea irremediable, irreversible en el país. Gracias. Y allá atrás, la última participación, por favor. Sí, pues muchas felicidades a todos los autores. Excelente material. Yo sé que en las mentes de todos está esto que voy a decir, pero sí me gustaría oírlos, refrendar esta idea. Además, he platicado con la doctora Samar sobre este tema, pero no se mencionó ahorita. El hecho de que no se haya mencionado me parece interesante, que es el hecho, y no digo que no lo hayan pensado, repito, seguro está en la mente de todos, porque son gente muy inteligente, el asunto de la necesidad de transformar el patrón de consumo como origen del problema, ¿no? O sea, no hay, mientras sigamos creciendo así, consumiendo así, no hay transición energética que alcance, ni material que alcance, ¿no? Si todos aspiramos a tener los patrones de crecimiento de Europa y de Estados Unidos,
que ya son, yo diría, la doctora mencionó que cuántos años del pico del petróleo, ya eso, digamos, se reduce. Entonces, ¿qué reflexión tendrían que hacer? Gracias. Muchas gracias. Creo que a lo mejor llegó después de que ya lo había dicho Carlos, pero sí se dijo. Sí, perdón, es que llegué tarde. Pero a ver, nada más brevemente, antes de que nos corran, si quieren una última participación. Pues así ¿tú? de bolón, rapidísimo para que nos dé tiempo de entrar, ¿no? A todos. Estamos en un callejón sin salida. Creo que sí, si seguimos pensando que el modelo de transición tiene que venir desde arriba y tiene que ser, hablándole, como decía el señor, a los tomadores de decisiones. Eso ya, o sea, creo que un poco lo que hemos aprendido de los movimientos, de las luchas territoriales que están hablando ahora de autonomía y soberanía energética, es retomar el poder, o sea, el poder, pero me refiero al poder social, ecológico y también el poder de la energía, ¿sí? O sea, es retomar eso desde lo local y lo colectivo. Y desde ahí viene una transformación que se puede dar. Es que está muy difícil, que es muy complicado, que cómo le vamos a hacer, que no, o sea, yo no creo que no tenemos que convencer a nadie, porque ya no vamos a convencer. Llevamos décadas diciendo que hay alternativas. Jimmy Carter lo dijo en los 70s, pasó todo lo que ha pasado. Y creo que el problema ahora lo que nos toca es pues, no ver esas mismas estructuras de poder y empezar a pensar desde otro lado, ¿no? Pero no va a ser de convencimiento, va a ser una lucha. O sea, es una transformación que tiene que venir desde, pues, o sea, no va a ser bonito, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Tiene que haber un proceso de chamba, de lucha, de struggle, y lo digo siempre. ¿No? Tiene que haber un cambio desde ahí. No es así nada más de hay que pedirle por favor a la COP que haga lo suyo. Llevan 27 COPs, no han hecho nada, ¿no? En las 27 COPs las emisiones han crecido 65%. O sea, eso no, de ahí no va a venir una respuesta, ni de AMLO, ni de nada. O sea, tenemos que colectivizar el modelo energético desde abajo. Acá ponemos algunas alternativas, ¿no? De por dónde va eso. O sea, ahí va una. Perdón, rapidísimo. Creo que también, si no me queda aquí, la nuclear, sí, creo que, o sea, en los 70s cuando hablábamos de la nuclear, pues todavía había una posibilidad de pensarlo, pero otra vez creo que es de volver a encasillar el poder ahí arriba. Creo que ya la discusión tiene que venir desde abajo, desde el colectivo, y ahí es donde veo que hay posibilidades. Entonces la nuclear también, con el cambio climático, está muy limitada a lo que puede hacer. Creo que es momento de pensar en otras alternativas. Lo que decía el colega, ¿cuándo? ¿No? 2004 alcanzamos pico de petróleo en México, 2009 pico de gas. Entonces sí, ya estamos, es la primera transformación en la transición energética, que las energías que van a sustituir las que están en el incumbent, o sea, las que están en el, digamos que son las que rigen, tienen menos densidad energética que el resto, ¿sí? O sea, el petróleo tiene un montón de energía, las energías renovables son intermitentes, tenemos que ponerles baterías, tenemos que extraerlas espacialmente muy denso. Entonces, ¿cuándo va a pasar eso? Tenemos que repensar el modelo, no puede ser basado en el sistema de consumo, ¿sí? Yo no te puedo decir cuándo va a pasar, eso está complicado y no me atrevo a... Pero te puedo decir que no tenemos experiencia, porque cuando pasamos del carbón al petróleo, sí, o sea, sí fue un cambio pues, que dio más energía al modelo. Esto es restarle energía al modelo. Entonces tenemos que pensar desde otra forma, no podemos seguir hablando de seguir adelante. Esa idea de seguir adelante con el progreso para arriba, imposible, ¿no? Hablar del modelo de transformación del consumo es fundamental, y sí lo tocamos en el libro, ¿no? Está ahí, y es la idea de transformación, no transición. Esa es la propuesta, perdón. Sí, yo solo agregar que qué hacer cuando ocurra cuando vuelva a estar en play la transición energética en México. Pues yo diría que antes podemos hacer cambios. Uno de ellos tiene que ver con cambiar la escala, es decir, dejar de pensar en grandes proyectos, megaproyectos de energía renovable, esos grandes parques de aerogeneradores y de centrales fotovoltaicas. Hay que cambiar esa escala y comenzar a pensar pues justo desde abajo, desde la lógica de las cooperativas energéticas que ya existen, ya se están dando. O sea, ya está Cuetzalan, la cooperativa de la Tosepan, ya haciendo una cooperativa energética, y hay otras propuestas. Entonces creo que ahí hay que pensarle en cambiar eso. Número 2, cambiar la ley minera. No podemos pensar en una transición energética teniendo ese modelo y esa ley totalmente neoliberal basada en el despojo. Y por último, pues señalar que no solamente es sí, por supuesto hay que hablar de consumo, pero no solamente es una cuestión de consumo. Los estados también tienen un papel, y también hay que cambiar esas políticas públicas a través de las cuales se está fomentando este tipo de modelos. Entonces sí creo yo que tiene que ser algo pues mucho más integral. Pues les agradecemos a Leida.